Te doy gracias, Padre, y te bendigo por el amor que nos tienes, por el regalo de estar aquí esta tarde para poder dar una palabra, si esa es tu voluntad, y poder crecer en el amor hacia ti, en el deseo de servirte, en la confesión de nuestra fe, en poder reconocerte a ti, Padre Santo, a ti, Hijo Santísimo, Jesús y Espíritu Santo, como el único Dios, el único Señor, el único a quien le deseamos que dirija nuestra historia y lleve adelante nuestra vida. No reconocemos ninguna otra autoridad fuera de ti, Santísima Trinidad, y solo en ti queremos descansar. Te pido que, si es tu voluntad, me des una palabra que les dé también a estos hermanos, que todo lo hagamos siempre según tu agrado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, si el Señor me concede dar una palabra, pues lo haremos. El título era la autoridad de Jesucristo, ¿no? Y más o menos, ¿no? Sí. Todo muy difícil. He escuchado ya sobre la autoridad en varias reuniones. A mí lo que me salía como flash de punto de partida era pues el Shema, el Señor es el único Señor. Hay un solo Dios y todo procede de Él. Por eso hablemos de lo que haremos nosotros, ¿no? El mundo no. Tú puedes leer el diccionario de la Real Academia o entras en lo que sea en internet y preguntas autoridad y no te nombra a Dios nunca. Pero para nosotros no es eso. Nosotros nada sin referencia al autor. Autoridad viene de autor y el autor de todo es Dios, el único Señor. Por eso el único que tiene autoridad es el autor de todo, el que ha creado todo cuanto existe, ¿no? Él es el único Señor, ¿no? La única autoridad, por tanto, es Dios Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es el autor de todo y por tanto de él mana todo y todo fluye de ese misterio, ¿no? Luego la autoridad, en la medida que vamos siendo uno con ese misterio, pues somos partícipes de esa autoridad. Yo creo que he puesto como primer punto, ya toda autoridad viene de Dios. Él da la autoridad, tenemos multitud de textos, la escritura, que nos hacen presente, pues que es verdad que toda la autoridad viene de Dios. Ya la autoridad que Él da al hombre en el Génesis, sé fecundos, multiplicados, llenar la tierra, dominadla. Y los pone como Señor, mandad los peces del mar, las aves del cielo. La autoridad la da el Señor a aquellos a quienes les encomienda que continúen su misión en medio del mundo, que ha creado el hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios creo, y a ellos les encomienda, porque Él es el que la tiene y Él es el que la encomienda al hombre. Luego, si vamos leyendo cosas en el Nuevo Testamento, Romanos 13, textos un poco puntuales, importantes, he puesto yo algunos al principio. En Romanos 13 vemos ahí que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y todas las que hay han sido constituidas por Dios. Eso dice San Pablo. Así es. Toda autoridad viene de Dios. No hay ninguna que no provenga, han sido constituidas por Dios. En Juan 19 dirá, no tendrías ninguna autoridad sobre mí, ¿os acordáis, no? Dice Pilato, dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor, ¿no? Él va dejando claro que viene la autoridad. ¿De dónde viene? ¿No? Que es lo que estamos queriendo hacer presente. ¿De dónde viene? Viene la autoridad, viene de Dios, ¿no? En Timoteo 2, un texto también muy interesante que nos vendría bien repetirlo y a usarlo, es porque nos invita a algo que nos interesa. Dice, ruego pues, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes, por los constituidos en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y respeto. Hoy en día que tanto temblamos ante los políticos que tenemos delante, ante esta sociedad, pues esta
este fragmento, este párrafo de Timoteo, ¿no? Impresionante, ¿no? Es que nos interesa rezar por ellos, ¿no? Igual nos da que sean buenos o malos, nos interesa rezar por ellos, porque al fin y al cabo nos interesa tener tiempos de paz. Qué bien que nosotros estamos en Valencia, tenemos tiempos de paz, tenemos muchos años de serenidad, podemos estar aquí reunidos tranquilamente sin que haya ahí fuera un grupo insultándonos, podemos ir por la calle, podemos ir a una procesión como la del Virgen de los Desamparados y dentro de poco el Corpus, y podemos, yo voy de Clermont todo el día y no, una vez me insultaron y me escupieron una única vez, 51 años de cura, una vez, es una estupidez. Qué suerte tenemos, pues nos interesa que ellos, aunque hagan barbaridades, y pues que mira, hay que rezar por ellos, porque nos va bien y poder educar a los hijos, cuidarlos. Y San Juan Crisóstomo decía: me diréis, si son malos, no los obedeceremos. Y de Juan Crisóstomo, ¿que llamáis malos? Si son tales en cuanto a la fe, huid de ellos, aunque sean ángeles. Pero si solamente son malos en punto de costumbre y conducta de la vida, eso no lo examinéis curiosamente. Haced todo cuanto os dijeren, aunque no hagáis sus obras. Pues recuerda a Jesucristo cuando habla de los fariseos. Hombre, para el punto de partida, como son malos, ya no, me diréis, son malos, no obedeceremos. Hombre, cuidado. Y si son en tanto a la fe, sí. Si todo eso lo entendemos nosotros perfectamente, no hace falta. Pero es verdad que hay una invitación al reconocimiento, ¿no? La autoridad viene de Dios. Eso pues nosotros lo creemos, ¿no? Y si vemos la escritura también lo vemos ahí. Tertuliano decía: veneremos pues al emperador, tal como nos es permitido y como a él le conviene, como a un hombre segundo después de Dios, cuando solo es menor que el Dios verdadero. Eso dice Tertuliano, hablan con mucho respeto, y normalmente sus gobernantes de su época no eran tan santos, eran pues como los nuestros. San Basilio diría: los criados deben obedecer a los amos con afecto, que a gloria de Dios en todo cuanto puedan, sin faltar la ley divina. Luego también es verdad que en la escritura pues hay unas leyes que moderan también la autoridad, pues hay unos derechos de los esclavos, habla la escritura, el Nuevo Testamento habla de los esclavos y habla que los esclavos han de obedecer a sus amos, en un momento concreto lo veremos, pero también hay unas leyes, no te sobrepasarás nunca con nadie, no hagas nada sin equidad, hay unas normas también que ponen un límite. Y el fin de la autoridad, por ejemplo, sobre los hijos el fin de la autoridad es la buena educación. Tienes autoridad sobre tus hijos, ¿para qué? Para que los adoctrines, no para que te sirvan, no para que sean tus esclavos, sino para que los enseñes, los adoctrines, les eduques, los formes, los hagas hombres, lo que siempre han dicho nuestros grandes maestros, ¿no? Los hagas hombres puedan vivir una vida social con dignidad, hombres buenos, un corazón bueno, ¿no? Luego también verdad que la autoridad pervertida está condenada al juicio divino. Daniel habla también con mucha autoridad de esto. En Daniel 7 dice: el tribunal se sentará y el dominio le será quitado, para ser destruido y aniquilado definitivamente cuando Dios hará justicia. Nosotros sabemos que Dios hará justicia. Y como sabemos que Dios hará justicia, pues descansamos. En otros no, el Señor nos ha revelado otra cosa, nos ha revelado que no somos nosotros los que tenemos que ir dejando las cosas claras y haciendo justicia en las cosas. Dios hará justicia. En cuanto al Nuevo Testamento, hay un texto fantástico que parece que es importante que no lo olvidemos. Yo creo que ya lo conocemos todos, pero lo escuchamos siempre como algo, no sé, hacemos una lectura. Esto es que es algo propio de ese siglo, porque en ese siglo había esclavitud, y es verdad, y luego ha habido esclavitud durante toda la historia, pero estos textos están escritos para nosotros, para que nosotros también los escuchemos, y para que nosotros también aprendamos, no solo la autoridad, sino que la autoridad nos lleva a reconocer a Dios en la historia, porque, bueno, hace los domingos decía la lectura de San Pablo, decía, cuando uno acepta una injusticia y la recibe como una cosa de Dios,
Dice, Dios está contento, porque reconoce en él a su hijo, porque eso es lo que ha hecho mi hijo, aceptar la injusticia cargando con el pecado del mundo. Y todo un lenguaje que nos cuesta entender cuando se concreta en nuestra vida, ¿no? Cuando escuchamos aquí, esclavos, obedeced a vuestros amos. De este modo, con respeto y amor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no por ser vistos como alguien que busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, ser esclavo o sea libre. Ánimos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Pues un lenguaje duro, de una mentalidad de igualitarismo, pero es real. Así es, y así es como los esclavos iban convirtiendo a los amos y los amos a los esclavos. Y aparecían pues Filemón, y aparecían situaciones de libertades que iban poco a poco, porque el Señor no violenta la historia, es pura condescendencia, va todo haciéndolo poco a poco, y así ha ido regenerando. ¿Cómo no, digamos, aplicarlo de verdad? ¿Cuántas mujeres vivís así? ¿Cuántas mujeres están en su casa aceptando humildemente, no de mala gana, sino con humildad, aceptando como una cosa de Dios, pues a veces ciertas brusquedades, formas de ser, cuántas veces en el trabajo, es que esa es una realidad. No oficialmente no existe la esclavitud, en aquel momento sí, que se abolió gracias a que los cristianos la vivían con dignidad, y con el paso de los siglos desapareció completamente. Y luego cuando empezó con el rollo de los negros volvió otra vez la esclavitud, y luego hizo falta cristianos santos para poder recuperar de nuevo. Siempre ha habido un combate, porque el demonio quiere meter al hombre como esclavo y la iglesia quiere ir liberando al hombre, y en esa tensión ni la iglesia puede ir con un hacha cortando los cuellos, entonces siempre ha habido eso. Y hoy igual, si estamos hoy en día que se venden trata de órganos de niños, estamos en un momento de esclavitud, y hay igual de esclavitud, hay gente que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pues la iglesia está ahí humildemente, pero trabajando. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es la forma concreta de hacer las cosas? Pues aceptando la historia, aceptando las humillaciones, entrando en la voluntad de Dios. Y esta mujer que tiene su marido que es un déspota violento, pues está dando la vida por el marido, cargando sobre sí con la injusticia de los pecados del marido. Y llega el momento de la vejez y ve cómo sus hijos están contentos, agradecidos a Dios, y cómo a lo mejor tiene su marido que ha sido tan bestia y lo tiene al lado y lo coge de la mano con ternura. Qué contento estoy de haber estado contigo, cuánta paciencia has tenido, no lo sé. ¿Cuántos matrimonios se han salvado porque uno de los dos, normalmente es más la mujer, uno de los dos ha tomado sobre sus espaldas el yugo de la esclavitud? Y gracias a eso se ha salvado la familia. Y han salido de ahí santos, hombres y mujeres dispuestos a servir a Cristo en vocaciones, en lo que haga falta. Pues sí, es la realidad. Es que esto no es una utopía, esto es la realidad. Esto es la realidad. En aquel momento era además legal, hoy no es legal. Bueno, también ahora es legal el aborto y entonces no era legal. ¿Qué es mejor? Pues no lo sé. No sé dónde está la justicia y la injusticia. En lo legal no. No tiene que ver porque eso al final es un juego político de los gobernantes. Está en el espíritu. Y es que el que siendo Dios se hizo hombre y se rebajó hasta el extremo de hacerse el último, hasta lo más íntimo. Dios quiso ser lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo? ¿Morir en la cruz? No. Lo más profundo es que en un pestañear de ojos dudó del Padre. Y dijo, ¿por qué me has abandonado? Fue un pestañear de ojos. Pero rezando ese salmo, él tuvo esa profundidad de dolor, soledad, totalmente solo en este cosmos, ¿por qué me has abandonado?
Inmediatamente volvió a recobrar, respiró y sabía que el Señor viene en defensa de los pobres, de los humildes. Y digo, aquí tus manos encomiendan mi espíritu. Pero es todo una obra que el Señor ha hecho haciendo, asumiendo, aceptando. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he dado los pies, que es una labor de esclavos, haced vosotros lo mismo. Es un espíritu. Pues la obediencia entra aquí en otro misterio. Aceptamos la autoridad de Dios en esta palabra. ¿Tiene Dios autoridad? ¿Es verdad que esta palabra es verdad? ¿Es así? Entonces Dios va educándonos, va educándonos. Dios, la autoridad es fácil verla cuando son personas, cuando Dios elige a Abraham, y Abraham tiene autoridad, sobre su prole, ¿no? Y Dios elige a Jacob, a Isaac, a Jacob, a los padres, tienen una autoridad, pero esa autoridad, que en el fondo es porque se hace uno con Dios, es en el nombre de Dios. Dios también va a formar un pueblo, me interesa también que Dios crea un pueblo, una nación santa, un reino sacerdotal. Entraron 70 hombres en Egipto, como sabéis, con Jacob. Allí durante 400 años, 450 años viviendo en Egipto, pues muy pronto empezaron a vivir muy mal, en medio en esclavitud, y luego al final en una esclavitud rabiosa, hasta el punto de que mataban a los niños que nacían. Después manda Dios a Moisés, salen de Egipto, liberados unos 600.000 hombres, dice el texto, que sean 1,5 millones o 2. Luego el Señor va educándolo, va educando a este pueblo, quiere formar un pueblo, ya lo ha hecho en Egipto, entraron 70 y salieron un gran pueblo. Luego ya en el Sinaí está modelándolo con el decálogo, con la palabra, este pueblo que se sabe elegido, pero ha de ser educado. Y Dios quiere enseñarle algo importante a este pueblo, quiere enseñarle el arte de la obediencia. Quiere que este pueblo aprenda el arte de la obediencia. ¿Y cuál es el arte de la obediencia? Luego lo veremos también un poquito, es yo no soy Dios. El arte de la obediencia es reconocer que yo no soy Dios. Él constituye un pueblo, un reino sacerdotal, una nación santa, como dice el Éxodo. Ahí todos ejercen una pura delegación divina, el único que es Dios, que tiene autoridad es Dios, y como una delegación de Dios, pues primero serán personas, Abraham, Isaac, Moisés, Josué, luego es un pueblo, hay siempre una subordinación de lo político bajo lo espiritual, y por tanto siempre con conflictos, especialmente cuando llega la época de los reyes, porque el rey quiere mandar más, el profeta quiere mandar más. El mismo Samuel, cuando ve que le manda a Dios a que vaya a ungir de rey a David, le dice a Dios, ay, pero hoy si como se entere Saúl, seguro que me mata. Si sabe que, no, pues tú di que vas allí para hacer unos sacrificios, y se va allí, pues va a buscar a David y ungirle de rey. Hay una tensión entre lo espiritual y el gobierno civil, o el gobierno de los reyes. Esa tensión está siempre, y está, pero evidentemente el pueblo que Dios ha hecho es un pueblo teocrático, donde lo importante es Dios, donde está claro que la única autoridad es Dios, ¿no? Luego en el exilio, el pueblo de Dios va educando también al pueblo a que se abra un poco también al mundo, ¿no? Y va a encontrarse con el poder político y van a saber que los judíos pues son súbditos, van a entrar en otra dinámica, vivir como súbditos del poder político que les rodea, que a veces es para bien, porque es un poder político que les apoya, incluso en ciertos momentos, luego con Ciro, les apoya para volver, para regenerar, recuperar de nuevo la nación, volver del exilio a su tierra prometida, pero también en muchas ocasiones es un imperio pagano que se ha convertido en un imperio perseguidor, y por tanto hay un llamamiento a la venganza divina y a la rebelión. Todo el mundo, los libros de los macabeos es un poco en esas claves de ir combatiendo realmente pues este pueblo que está ahí como oprimiendo, y al final pues bueno, quieren defenderse de aquellos que quieren destruir la ley. Los mismos hebreos estaban siendo tentados a venderse, a entregar su corazón a los ídolos, y comiendo carne
impura y desobedeciendo la ley, cometiendo actos impuros. Y entonces ahí hay un llamamiento pues, a la venganza divina y a la rebelión. Cuando llega Jesucristo, está en el momento de la intervención de Roma y el pueblo está en esa dilema. Por un lado está el pueblo que está oprimido por el Imperio Romano, luego está por otra parte pues un mundo religioso, todo el Sanedrín y toda la autoridad religiosa. Hay dos grandes poderes ahí, hay continuamente un juego. Están por otro lado los celotes que están ahí combatiendo por bajo, un grupo de fariseos o los esenios que están en otra línea más espiritual. Siempre igual. En el fondo siempre hay una tensión entre lo espiritual y el mundo, ¿no? El gobierno del mundo. Si miramos directamente a Jesucristo, decimos que la unidad, la autoridad la tiene Dios, la Trinidad Santísima. Dice Jesús y el Padre son uno. Decía, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, decía Mateo Jesucristo. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Dirá Juan, el Padre ama al Hijo y lo ha puesto todo en sus manos. El otro texto dirá, el Padre es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada al Padre. Yo y el Padre somos uno. Misterio. Entonces, esa autoridad que tiene la Trinidad Santísima, la que hemos visto ahí en el Génesis, el principio creó Dios cielo y la tierra era un caos inmenso, el Espíritu aleteaba, y la palabra dijo, sea la luz. La Santísima Trinidad es el autor, por eso es la autoridad que la tiene el autor, la Trinidad Santísima. Todo va a entregárselo al Hijo. Cuando Dios se ha hecho hombre, el Hijo es un hombre que es Dios, era Dios, que se hace un hombre, sin dejar de ser Dios se hace un hombre, para que siendo un hombre, el hombre en él sea Dios, ¿no? Y entonces a él le va a entregar todo poder y gloria. Por tanto, Jesús es el depositario de la autoridad de Dios, porque es Dios. Eso lo vemos continuamente, y vemos cuando en la sinagoga de Cafarnaúm le dirán que predica con autoridad. Varios textos repiten, predicaba con autoridad y no como los fariseos. Él tenía autoridad, cuando predicaba había verdad, decían, él habla con autoridad. Y todos sabemos que cuando hablaba con autoridad no es porque gritaba mucho, o porque usaba un lenguaje más agresivo. Es porque cuando hablaba su palabra era una palabra, por un lado, que era verdad. Y cuando la palabra es verdad, la autoridad te viene de la verdad. La verdad, la belleza y la bondad es la clave de todo. De esa verdad te viene con la autoridad. Pero por otro lado, además de la verdad, porque también a veces los fariseos decían la verdad. Jesús dice, haced lo que dicen, aunque no hagáis lo que hacen. También hablaba de la verdad, pero es que además él hablaba con autoridad porque su palabra era potente y tenía potencia para decirle a un espíritu inmundo, sal fuera, y salía. O dar una palabra y la gente se conmovía, escuchaba, su palabra llegaba a la raíz del corazón, porque la palabra era la palabra misma de Dios, que dijo, sea la luz, y la luz existió. Y cuando la palabra actuaba, la gente no podía quedar impasible, o reaccionaba levantándose porque tenían que apedrearlo, porque había dicho que él era la ley y los profetas, que él era el Mesías, el esperado, y había que apedrearlo porque esa palabra no podía pasar desapercibida, o quedaban conmovidos. Y aunque no entendiesen, lo acogían, porque su palabra era potente. Él es su palabra, Él es la palabra. Gran misterio. Él la palabra con autoridad. Gran misterio. La iglesia necesita hablar con autoridad, rezar por la iglesia. Que hable con autoridad. Que hable con autoridad, que no tenga miedo, que hable con autoridad, que hable con autoridad. Que diga las cosas, que no tenga miedo de decir las cosas. Falta eso, nos falta, somos demasiado diplomáticos. Quedamos muy bien con todas las cosas. Hay que hablar con autoridad, hay que decir las cosas. Decir las cosas no es ir moralista por la vida. Tú eres tal, eso ya lo hizo Juan Bautista y le cortaron el cuello. Y no es de momento lo que el Señor creo que nos... Pero yo creo que no es en clave moralista, es en clave verdad. La verdad es Cristo, la fe y la moral que hemos recibido. Y es el anuncio profético de la obra de Dios en el mundo, en la historia de salvación. Falta hablar con autoridad.
tenemos demasiados filtros para quedar bien con las cosas, demasiados filtros, tenemos que estudiarlo todo, revisarlo todo, estamos dialogándolo todo, estamos siempre haciendo comités para poder discutir los temas, y al final nos falta autoridad. Estamos habituados a que hay uno que... La Iglesia no es democrática, la Iglesia es jerárquica, lo ha querido ser Dios, es jerarquía, no es democracia. Y como es jerarquía, hay uno que manda, que es Dios, y luego desde Él manda a quien se lo encomienda, y Él va dirigiendo la historia. Y luego en el devenir de la historia, pues aparecerán sufrimientos, ya ha Concilio de Jerusalén discutiendo, pero da igual, el Señor y nosotros hemos decidido, y así en cada concilio va avanzando, pero la Iglesia tiene que creer de verdad que está en nombre de... No estamos aquí para contentar a nadie, ni para democratizar nada. Estamos aquí para cumplir una misión. Id al mundo entero. Decía, se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, me ha sido dado todo poder. Por tanto, id al mundo entero y predicad el Evangelio. O sea, ¿para qué uso yo ese poder? Dirá Jesús. Mateo 28, lo veíamos el día de la ascensión. ¿Para qué me ha sido dado todo poder? Para poder enviaros a vosotros, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Quienes crean y se conviertan salvarán, y quien no se condenará. Y adelante, vosotros adelante, no estéis pendientes de vosotros a cumplir la misión. La parábola clave es el sembrador. Salió el sembrador a sembrar y lanza semiente. Y así iba la Iglesia desde el principio. Así hizo Paz, Esteban lanzó la semiente allí en el Sanedrín y lo mataron. Luego Felipe lanzó la semiente y se fue a predicar al eunuco, y le anunció el siervo de Yahvé, y luego se fue a Samaria, y allí pues la ciudad se alegraba de escuchar sus milagros. Luego Saulo predicando por todas partes, Pedro, lo hemos visto en todas las lecturas de los Hechos de los Apóstoles de este tiempo de Pascua. Fantástico, esa es la misión y evangelizar. Y el carcelero ahí, para que van a la cárcel, le pega una paliza a Pablo, pues para meter a la cárcel, y así que los presos escuchen cómo cantan y se conviertan, y el carcelero se convierta. Ya está, y luego se fueron de ahí, y el carcelero, ¿qué pasa? Pues ahí está, se quedó solo con la fe, como el eunuco. Al domingo siguiente no fue a misa, se quedó solo y tuvo que hacer pues su vida con una palabra en su corazón que le transformó la historia. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cree en Jesús y te salvarás tú y tu familia. Esta es la palabra. Esto es lo que hemos de empezar a creer seriamente y a vivirlo con profundidad y con fuerza, con autoridad, Tiene autoridad, perdona los pecados. Sí, los grandes signos de la autoridad están ahí, ¿no? Perdona los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Le dirían los fariseos, y es verdad. Señor del sábado. Tiene tanta autoridad que provoca que la gente al final se irrite. Dice, pero ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Se enfadan porque le ven con autoridad y están incómodos, les incomoda que tenga esa autoridad. ¿Con qué autoridad haces tales cosas? Y Jesús, con esa autoridad que tienen, y les contesta, y dice, pues yo os pregunto también, ¿y Juan Bautista con qué autoridad hizo su misión? ¿Venía de Dios o de los hombres? Eso es, tenía autoridad, porque Él es el portador de la autoridad. Él es Dios. El Padre y yo somos uno. Él es Dios, tiene autoridad, sobre todo. Incluso su autoridad, un lugar muy exquisito donde muestra su autoridad. ¿En qué la muestra? En el silencio. Impresiona leer todo el capítulo 27 de San Mateo y ver cómo Jesús está en silencio. Ver cómo le juzgan, le condenan. No digamos cuando lo llevan delante de Herodes. ¿Dónde tiene la autoridad Jesús? En que delante de Herodes no dice nada. Y mira que Herodes le presiona, le insulta, se ríe, se burla. No dice una palabra, porque lo ama. Jesús ama tanto a Herodes, que sabe que una palabra o un gesto mete a Herodes más aún en el infierno. Ya era un cínico y un lujurioso, y por tanto estaba ya perdido. Pero dice, cualquier cosa que yo haga, aunque sea una sonrisa, se mete más aún en el infierno, porque él usa esa sonrisa para reírse de mí, burlarse y profundizar más en su condenación. Y Jesús guardó silencio, no hizo ni una mueca. Su silencio era el signo más profundo de la autoridad. Te amo, Herodes, te amo, qué pena, no puedo salvarte, pero te quiero. El silencio, la gran autoridad de Jesús,
en silencio, fue llevado hasta la cruz, y era allí, pues prácticamente habló cuando le preguntó el sumo sacerdote y cuando le golpeó al soldado: ¿por qué me pegas? He hablado mal, dime por qué. Aparte de eso, luego el diálogo con Pilato, pero un diálogo, nunca fue una defensa ni fue un enfrentamiento con el sacerdote, fue una confesión de fe. ¿Eres tú el sumo sacerdote, el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Sí, tú lo dices, ya está. No tiene miedo, habla con autoridad. Él es la autoridad, Él es la autoridad, Él es el Señor. Tiene ahí todo, ¿no? Ponemos los signos de la catedral, con los elementos: calla, enmudece, le dirá al Tiberíades, al lago, al mar, ante los demonios. Si expulso los demonios por el arte del demonio, pues estamos apañados. Ahora, si expulso los demonios en nombre de Dios, pues que ha llegado ya a vosotros el reino de los cielos, ¿no? Así es, me ha sido dado todo poder del cielo y la tierra, ¿no? Y luego esta autoridad que él la ejerce, pues como quien sirve, ¿no? En este mundo los gobernantes pues van oprimiendo, ellos van para dominar y dominar. Pues no, yo vengo aquí como el que sirve, ¿no? Yo para servir, para dar la vida, para esto, para dar la vida, rescate por todos, por muchos. Este es el tema de todo el misterio de la kenosis, y para esto he venido, ¿no? Dirá: Padre, glorifica a tu Hijo. Y se oyó una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Cuándo lo he glorificado? Bueno, lo he glorificado desde siempre, desde toda la eternidad, en el seno materno, en el seno de María, y lo ha glorificado. Le ha dicho: Hijo mío eres tú, y lo ha glorificado. Lo ha glorificado en voz alta y ante Juan Bautista: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Lo ha glorificado, luego en el Tabor: este es mi Hijo amado, escuchadlo, poniendo a Moisés y a Elías ahí delante. Lo ha glorificado cuando el Padre habla en voz alta y la gente lo escucha. La gente que tenía el oído abierto a la predicación escuchó: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Cuándo lo volveré a glorificar? Pues cuando en la cruz se ha proclamado Kyrios, Señor de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, y al tercer día resucitó, y se ha elevado al cielo. Ahí está, ha venido para esto. Al que se humilló hasta lo más profundo, el Señor lo ha constituido Kyrios, Señor, Señor de todo, es Señor de todo. Y de Jesús, y ante la autoridad, ¿cómo actúa Jesús? Ya también lo sabéis, ¿no? ¿Cómo actúa ante la autoridad social, civil? Pues bueno, ante la autoridad hebrea, como un hijo de hombre. Dirá, tú lo has dicho, dirá. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Su poder es atestiguado por las Escrituras. A él se le dio imperio, honor y gloria, el Hijo del Hombre. Él se constituye como el Hijo del Hombre, se presenta como el Hijo del Hombre, el Hijo que dice Daniel de él. A él se le dio imperio, honor y gloria. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Y él, ante la autoridad religiosa, se presenta como el Hijo del Hombre, por lo cual es un escándalo, porque los religiosos conocían muy bien lo que Daniel decía del Hijo del Hombre, y no pueden soportar que él a sí mismo se considere, pues el Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Ante la autoridad política, pues él no tiene ahí problema. Santiago ya ves, ante el César, dad a César lo que es de César, darle a Dios lo que es de Dios, dejar las cosas claras, ¿no? ¿La imagen cuál es? Es de César, pues entregárselo a él, Que al cabo, pues estar ahí, tiene que mantener a sus empleados, a sus esclavos, pues dárselo a él, y que él, como decíamos antes, que él trabaje para que haya un poquito de paz. Mira, cuando vino Jesucristo, estaban bajo el imperio romano, pero tenían paz por lo menos. Jesucristo pudo ir por las calles predicando, pudo ir y venir, y había un ejército que a veces era una incomodidad y a veces era una defensa. Pues bueno, de hecho a él no le vino mal. Dice en la noche de Nochebuena, en el pregón de Nochebuena, decimos: y estando el universo en paz. ¿Os acordáis? Dice la Escritura en las calendas, ¿no? Estando el universo en paz, Dios se hizo hombre en el seno de la Virgen María. O sea que estamos en paz, estamos bajo el Imperio Romano. Ya. Como ahora estamos bajo el imperio de muchos,
Estamos muy esclavos. Hay muchas ideologías que nos tienen atenazados a todos. Y somos testigos porque tenemos aquí hermanos nuestros que están sufriendo a causa de eso. No están mejores, no eran mejores ahora. Pero entonces, estando el universo en paz, entre otras cosas porque el Imperio Romano gobernaba y los grupúsculos de las aldeas no estaban entre sí peleándose y los pueblos cercanos no estaban sino en guerra continua, había uno que gobernaba todo y había un tiempo de paz. Estando el universo en paz, Dios se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Bueno, también se sabe muy de las injusticias, dice San Mateo 20, sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder, no ha de ser así entre vosotros. O dirá de Herodes, quita a ese zorro y decirle, mientras es de día tengo que trabajar, no me vas a callar. Ante Pilato destaca también la iniquidad del que es víctima. El que me ha entregado tiene el mayor pecado. No disimula, no queda bien con nadie, ¿no? Reivindica para sí la realeza que no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Sí, como dice, soy rey. Sí, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Pero ahí deja... ¿Y cuál es el fundamento de su autoridad? Bueno, pues todo, que es uno con el Padre fundamentalmente. Es uno con el Padre, es el fundamento, es Dios. El Hijo de Dios vivo, es el Señor, es Kyrios. Pero fijaros que él en su vida, su autoridad en que se manifiesta también, es que era un chulo. Su pretensión de ser el verdadero heredero de las Escrituras y darle la interpretación auténtica. Ese es Jesús. Tiene esa pretensión, Eso no lo pueden soportar los hebreos, los judíos, los fariseos y saduceos, ¿no? Se considera heredero de las Escrituras. Y sabe darle la interpretación auténtica. Todo lo que Jesús ha interpretado es así. La parábola del sembrador la ha explicado Jesús, no hace falta más explicaciones, esa es la que vale. La ha explicado Jesús, no hace falta inventarse más cosas. Le dijeron, Jesús, explícanos la parábola del sembrador. Ahora lo explico. Eso es. Porque lo que él ha interpretado, eso es palabra de Dios. Él es Dios. Enseñaba realmente como que tiene autoridad divina. Comenzando por Moisés y por todos los profetas acordados de Maús, él interpretó todas las Escrituras. Su interpretación era la que vale. Esa es la que vale. Lo que digan todos los teólogos del mundo juntos no vale para nada. Esa es la que vale. La que haga Jesús. Si él ha interpretado una palabra, esa interpretación es la que vale. Porque él es Dios. Para Jesús, los apóstoles no está... eso es del Antiguo Testamento. No existía el Antiguo Testamento. Cuando Jesús asciende a los cielos, manda el Espíritu Santo, no había ni el Evangelio de San Mateo, ni de San Marcos, ni San Lucas, ni San Juan, ni San Pedro, ni San Pablo, ni la primera carta de Corintios, no existía nada. Solo existían las Escrituras. Por tanto, no estamos hablando de Testamento Antiguo, Testamento Nuevo, no. Estamos hablando de las Escrituras. Y él asume, su pretensión, es heredero. Todo se cumple en mí. Escrutar las Escrituras porque todas ellas se cumplen en mí. Escrutar las Escrituras, todas ellas hablan de mí, se cumplen de mí. Muestra su autoridad, diciendo, pero yo os digo, dijo Moisés, sí, se le puede permitir dar un acto de repudio, pues yo os digo. ¿Quién es el tío que se ha querido para corregir a Moisés? Yo os digo. Jairo cae a sus pies, la hemorroísa, yo tocando la orla de su manto, el manto con autoridad y poder, los impuros inmundos, y los grandes signos de la pleno poder. A ver, por un lado el perdón, solo Dios puede perdonar. Hay cosas que son solo de Dios. Otras pueden hacer también milagros, Dios ha permitido que los santos, en otra época también Eliseo ha hecho muchos milagros, Elías también, y bueno, a través de Moisés ha abierto el Mar Rojo. Pero hay cosas como el perdón de los pecados, como es juzgar. Y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. Nadie puede juzgar más que Cristo. Él es el que tiene el poder para juzgar. El que, como dice el capítulo 26 de San Mateo, el día del juicio final vendrá, sentará a su derecha y a su izquierda. Confío que nosotros estemos sentados con Él en 12 tronos.
espero, y juzgará al mundo. Él juzgará al mundo y dirá: venid benditos de mi Padre, oíd malditos al fuego eterno. Solo Jesús. Solo Él puede dar la vida. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Solo Jesús puede decir: Lázaro, sal fuera. Y al final es un milagro que también lo hizo Elías. Y Eliseo, a un niño, a un joven. Porque es uno que viene a la vida y vuelve a morir. Es una cosa temporal. Es como una curación, ¿no? No sabemos el misterio este. Pero Jesucristo viene a dar la vida, una vida eterna. De hecho, a la Virgen María ya se la ha dado. Ya ha resucitado su carne. No solamente su alma, no solamente María con su alma inmortal está en el cielo, como está Pablo VI, Juan Pablo II, Padre Pío, Francisco de Asís. No, ellos no han resucitado, están enterrados, no han resucitado. Pero ellos con su alma inmortal están ya en el cielo. Por eso rezamos. Pero la Virgen María sí. A la Virgen María ya la ha resucitado con él y la ha llevado en carne y hueso a los cielos. Asunta. Solo Él tiene poder para dar la vida. Solo es. Yo doy la vida y la muerte. Él es el Señor. Luego, especialmente para los hebreos, pero es cosa de Dios, es superior al templo, al sábado, a Jonás, a Salomón, y además es anterior a todo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando tienes 40 años y ya conoces a Abraham, estás loco. No, antes que Abraham fuese, yo soy. Tiene esa pretensión de llamarse a sí mismo Dios. Yo soy. Él es la autoridad, Él es Dios, Él es el Señor. Si volvemos al principio, Shema, el Señor es el único, hay un solo Dios y todo procede de Él. Uno solo es, yo soy. Uno solo es, yo soy. Sí, yo soy creando. Vemos ahí de la Escritura, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a ver? El Antiguo Testamento es donde está el Padre, luego viene a Jesucristo, y luego la etapa de la Iglesia, el Espíritu Santo, y se van repartiendo la misión, el yo soy creando, yo soy redimiendo, yo soy acompañando, dador de vida, el Espíritu Santo. No. Dios es Trinidad, es uno, un solo Dios, tres personas distintas. Yo soy creando, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Yo soy creando, Jesús, yo soy salvando, Jesús, Dios salva, yo soy salvando, nació de María, de la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, yo soy salvando, y el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que nos da la vida a través de la Iglesia. Espíritu Santo, solo Dios es salvando, Él es el que es, yo soy, Padre, Jesús, Espíritu Santo. Es un gran misterio. Pues la autoridad la tiene Él, la autoridad la tiene Dios, Trinidad Santísima, que se plasma y se ve pues, en Jesucristo. Se ve luego en la Iglesia y se ve en el Espíritu Santo. La Iglesia participa también de esta misión. Dirá, Jesús y la Iglesia somos uno. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia como cabeza de su cuerpo. También lo leíamos, qué impresionante, ¿no? Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a su Iglesia como cabeza de su cuerpo. Esta es la Iglesia. Entonces el poder se le ha dado, es en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el Hijo durante sus 33 años lo ejerció viviendo entre nosotros y lo ha transmitido a su Iglesia. La Iglesia, Jesucristo le ha dado ese poder a la Iglesia, lo ha puesto todo bajo sus pies. Y a Pedro le dirá, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, el poder del infierno no lo derrotará. Lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo, lo que antes en la tierra quedará desatado en el cielo. Le encomienda la misión. Entonces esa Iglesia, ese poder, esa autoridad del autor que es la Trinidad Santísima, del que es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, que es Jesús, Jesucristo, engendrado en el seno de María, la Virgen, nacido en Belén y muerto en la cruz y resucitado, ascendido al cielo. Él ha vivido esa autoridad porque Él la tiene, Él es Dios y ahora la ha dejado a su Iglesia como una misión divina. Así es el hombre, es la Iglesia.
por delegación, por encargo. Aquí estamos y la tenemos. Lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la autoridad. Por eso es importante la Iglesia, yo repito otra vez, no es democrática, no es democrática, es otra cosa. La Iglesia es jerárquica. Se lo ha sido siempre, desde el principio. Nunca ha habido discusión en eso. Siempre se ha ido así. No sé si ahora quieren replantear cosas, pero yo creo que la Iglesia es así, ha ido bien. Tenemos una figura que es el Papa, tenemos... Y luego, bueno, es verdad que dentro del mundo Dios también ha permitido por el Espíritu Santo sopla donde quiere y va donde quiere, y no es un espíritu, una paloma que puedes meterla en una jaula y hace como quiere lo que te da la gana, y solo Dios puede juzgar. Y ha querido que estén ahí los ortodoxos, y ha querido que haya por ahí los evangélicos, y ha querido que estén por ahí pues muchos los anglicanos, y hay muchos desvaríos y muchos aciertos. El Señor sabrá. Hay un ejército de mesiánicos judíos que están convirtiéndose a Jesucristo y aceptándolo como Mesías, y que ya no esperan al Mesías, pues ya reconocen en Jesús al Mesías que ha venido ya, aunque no pueden aceptar estar en la Iglesia Católica. Bueno, pero ahí están. El Señor sabrá. El Señor sabrá. Él sabrá lo que está haciendo. Todos los movimientos está haciendo. Lo que hemos visto algunos, yo lo he visto, ¿no? en Jerusalén, en el Adomus, allí el encuentro con los judíos y tantas cosas, tantas realidades que hay, tantas maravillas. Dios sabrá. Nosotros no, nosotros a la nuestra, a ser santos, a convertirnos, a vivir con fidelidad esta misión que se nos ha encomendado. Aquí estamos, en una gran misión. Nosotros tenemos la gracia de que estamos en la Iglesia que tiene la plenitud. De las demás iglesias, ortodoxos, anglicanos, todos los mesiánicos, no tienen la plenitud. Están en proceso. También Dios los respeta y los ama y está queriendo salvarlos a todos, está usándolos para que sea Cristo anunciado y reconocido, lanzado por el mundo entero. Nosotros tenemos la plenitud, hemos recibido la plenitud, hemos recibido desde los apóstoles. Somos la Iglesia apostólica, pues somos la Iglesia católica universal, somos la Iglesia santa y una, somos pues bueno, poco a poco el Señor, que es el que lleva la historia, sabrá cómo hacerlo. Nosotros no juzgamos nada, nosotros somos llamados a la santidad y somos llamados a obedecer a aquel que realmente pues, nos tiene que dirigir, que es el Señor, ¿no? Ahí luego la autoridad, en la Iglesia, cómo se marca, una con la jerarquía que, bueno, Dios da una autoridad, el hombre para toda la creación, los padres para sus hijos, los gobernantes para sus súbditos, el maestro para sus alumnos. Hay una autoridad. Esa autoridad es de la jerarquía, de la vida misma, ¿no? Que todos ellos, que cada uno en su papel, pues también tiene que aceptar que le viene de Dios, y por tanto que tendrá que dar cuenta a Dios de esa autoridad. Luego hay otra autoridad que es la autoridad del carisma. Hay una muy interesante, ¿no? Hay una autoridad muy interesante que es el carisma. Hay hombres y mujeres a los que Dios les da un carisma especial y les mueve pues, a mover cosas, les inspira formas de actuar, de crear cosas, no sé, abrir caminos, fundar órdenes, yo qué sé, mil cosas. Y el Espíritu Santo, pues muy creativo, va dando carismas, gracias, dones, para bien. Y eso también da autoridad. La autoridad también te la da que has recibido un carisma, como te la da en una cátedra, bueno, como profesor, que tener un carisma, tener una capacidad de encontrarte con los alumnos, una capacidad intelectual que te ayuda a controlar bien los temas y no a ir todo el día perdido, te da una autoridad. Claro, el carisma da mucha autoridad. Lo hemos visto bien en nuestros iniciadores, en los fundadores, por la autoridad que tienen los hombres que tienen realmente una gracia exquisita, especial de Dios para una finalidad, ¿no? Eso es así, ¿no? Y luego decía antes que hay una tarea que nos quiere enseñar el Señor, es la tarea de aprender la obediencia, ¿no? Hay que aprender la obediencia. Hay un texto en la Escritura fantástico, que es el texto de Job. Si leéis despacio el libro de Job, es largo, es un poco, muchas intervenciones ahí, pero Job al final se enfada, y dirá: pero ¿a qué viene esto? No entiendo nada. Lo que me dicen los amigos no es verdad. Dicen que he cometido un pecado y que me castigan. Eso no es verdad. Pero yo aquí estoy. Me he quedado sin nada, sin familia, sin hijos, sin tierras, en la miseria, y ahora además una enfermedad
y tengo que estar ahí con la tijera ahí limpiándome porque no para de picarme y rascarme y hasta los perros vienen a limpiarme las llagas. No entiendo nada. Tú eres Dios, tú me quieres que... Y empieza a pedirle cuentas a Dios. Y Dios va a ayudar muchísimo a Job, a nosotros, nos va a querer ayudar, ¿no? Dice, el Señor habló y le habló desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas, le dijo al océano. Dios le habla así a Job. De que oigo que alguien se me queja. ¿Qué estás quejándote de tú? ¿De qué te quejas? Te tengo que educar. Tú no eres Dios. Y Job reconoce que no es Dios. Y dice, he hablado a la ligera. ¿Qué voy a responder? Me taparé la boca con mi mano. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Yo te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Job entró en el misterio de Dios. Tú eres Dios, yo no soy Dios. Y todo cambió. Es un misterio. Pero el Job está ahí. Dejó ya de arrastrar la cruz, la historia, y se abrazó a ella. Y cuando se abrazó a ella, se suavizó el peso. Y todo empezó a serenarse y a cambiar, ¿no? Mientras llevaba la cruz arrastrada con una cuerda, no podía más. Era todo terrible, terrible. Cuando paró, cogió la cruz, la abrazó y dijo, tú eres Dios, yo no soy Dios. Entonces todo empezó a cambiar, ¿eh? Es una palabra fantástica que está ahí. Al final, yo no soy Dios. Esta es la enseñanza que el Señor nos regala. Por eso, qué bonito los que hemos aprendido desde hace ya tantísimos años. Escucha, el Señor es el único Señor. Él es el único Señor. No te calientes la cabeza. No le exijas. No te enfades. Él sabe lo que hace. Él es el único Señor y además es amor. La carta de los Hebreos, y termino con esta frase ya de Hebreos, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Al final, la clave es entrar en el misterio del plan de Dios. Nosotros lo decimos así, no es verdad, hágase tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Hágase, cuando Jesús entró en este mundo, en el instante de la concepción, Dios se hizo hombre en el seno de María, en ese instante, recién gestada María, queda embarazada, recién en el momento del primero del embarazo, María acaba de decir, hágase. Entonces el Verbo eterno que ya ha sido engendrado en el seno de María dirá, Padre, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, aquí estoy, para hacer tu voluntad. No quieres sacrificios, ofrendas, holocaustos, víctimas expiatorias, pero me has dado un cuerpo, me has abierto el oído. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Al final, esta es la clave, este es el misterio, entrar en el misterio de la obediencia, es reconocer dónde está, quién es el realmente que tiene la autoridad, y descansar, descansar. Yo veo muy interesante esto de no arrastrar, estamos muy hartos de arrastrar la cruz, siempre arrastrando la cruz. No podemos más, ¿por qué no paramos de una vez y la abrazamos? Y ella y tú sois uno y empezáis a caminar juntos, llevándola el Señor con vosotros, ¿no? Muy bien, un misterio de todas.
No sé qué decir de la autoridad. Esto me ha salido. Lo que me ha salido. Gracias.